La orquesta sinfónica, ese gran instrumento formado a su vez por muchos instrumentos. Pero, ¿cómo empezó todo? Para empezar os diré que varios siglos antes de Cristo hubo un pueblo, el griego, que dio mucha importancia al teatro cantado. Construyeron muchos edificios para representar estas obras y a los instrumentos los colocaban en un plano entre el escenario y el público. A esa zona la llamaron orquesta. Por esa razón ahora se llama orquesta a la agrupación de instrumentos. Todas las culturas utilizan muchos instrumentos y que fueron apareciendo y evolucionando entre ellas. Pero hasta aquí se juntaban los instrumentos sin un orden establecido, eran los intérpretes los que se organizaban. Cuando realmente empieza a haber una estructura de orquesta es sobre el siglo XV-XVI, en las que suele haber entre el número de 15 y 20. Ya en el siglo XVIII, el llamado barroco, las orquestas tienen una estructura, una colocación, un número de instrumentos, aunque dependía más bien de lo que los nobles y reyes querían, ya que eran los únicos que podían permitirse el lujo de tener una orquesta, aunque fuera pequeña, y entonces la llamaban orquesta de cámara. También dependía de los compositores. Por ejemplo, Juan Sebastián Bach, que vivió en Alemania, tuvo la suerte de tener a su disposición muchos instrumentos, ya que se hizo famoso entre la nobleza y le encargaban muchas obras. O Händel en Inglaterra, aunque era alemán, para sus obras también contó con muchos instrumentos. O Vivaldi en Italia, que tenía las orquestas más originales, ya que daba clase a las niñas de un orfanato y ellas mismas los elegían. Y llegamos al clasicismo, el siglo XVIII, Mozart. Ese niño prodigio que con su hermana y su padre daban conciertos desde que él tenía 5 años. En sus obras, más tardías, en algunas ocasiones llegó a tener hasta 40 y 50 instrumentos, pero estas orquestas seguían estando en manos de reyes y nobles. Pero llegó Beethoven, y con él el siglo XIX, el llamado romanticismo. Ya no eran solo los nobles los que tenían las orquestas, se empezaron a construir teatros para que pudieran asistir más personas, aunque seguían siendo los de las clases sociales altas los únicos que podían ir a dichos conciertos. Esas orquestas ya tenían 50, 70 instrumentos. Pero a medida que Beethoven iba componiendo, un problema en el oído iba dejándole sordo y tuvo que aumentar el número de instrumentos en sus obras. Necesitaba más sonido. Y en la novena sinfonía, a la que añadió un coro, la compuso totalmente sordo. En el estreno le tuvieron que ayudar a dirigir. Bueno, y ahora os toca a vosotros. ¿Cómo es la orquesta del siglo XX? Ese instrumento tan enorme que está formado por tantos instrumentos con sus familias, su colocación, etc. Haced un bonito trabajo, haréis de profesores y se lo enseñaremos a los de sexto. Buen trabajo.